Can you hear me now? Empecé como música, como baterista y tuve mi banda, estuve tocando de jazz, o sea, empecé como 100% en jazz y así duré unos 5 años más o menos, hasta que justo me voy a estudiar a Japón. O sea, y empecé mi carrera como música en la Escuela Superior de Música y luego continuando con licenciatura de arte y cultura japonesa. Y bueno, me becan para irme a Japón. Entonces me voy a Japón y me desconecto totalmente de la música, me encierro allá a hacer mil otras cosas, mucho más, pues sí, cultura, ¿no? Diferente, aunque nunca abandoné la música, pero pues al final sí eran cosas diferentes, hasta que después de 3 años más o menos que me gradúo, regreso a México y digo, bueno, pues no, o sea, ya cuando te vas de un país o de un lugar mucho tiempo, ya como que todo el mundo te borra, entonces era como regresar y decir, bueno, pues ¿qué hago? ¿Con quién me conecto? Quise volver a tocar y después dije, bueno, pues yo creo que si hago sonido, y me meto un poco a la producción musical y a la ingeniería de sonido, pues puedo encontrar a músicos con quien pueda volver a tocar. Y ahí es en donde empiezo a meterme a la ingeniería de sonido y pues como que soy muy terca y tenaz y un poco, ¿sabes? Así como aferrada. Entonces me empezó a llamar mucho la atención desde chiquita, siempre me llama la atención como las perillas y los botones, obviamente amo la música, entonces como todo esto se juntó, ¿no? Como pues en las consolas, ¿sabes? En todos los periféricos, no sé. Entonces me empezó a llamar la atención y bueno, duró muchos años, la verdad es que tuve muchísimos contratiempos de que pues había veces que salía llorando de entrevistas de trabajo, pues todo el mundo me dijo, no, pues tienes que empezar desde abajo. Entonces yo empecé como técnica de audio, o sea, descargando trailers, pues no sé, o sea, ¿sabes? Tirando cables, limpiando cases, y sin paga, ¿no? O sea, empecé así rudísimo desde abajo y así duré ya muchos años. eh, Hasta que empecé como a darme cuenta, y bueno, pero a pesar de que empecé desde abajo, nunca perdí la visión y la mentalidad de que yo quería mezclar. O sea, esa era como mi meta. Yo quiero mezclar. Entonces, obviamente, nadie te deja mezclar ni agarrar una consola así de la nada. Entonces, pues tuve que hacerme camino. Y de ahí empecé como a especializarme en obviamente como era mayormente, pues todos mis compañeros eran hombres. Entonces era como de estar luchando en un lugar donde ya habían un montón y puros hombres y siempre me decían, no, no vas a poder y las mujeres y no sé qué. Entonces dije, bueno, a ver, en lugar de o sea, como irme directamente a pelear con ellos, ¿no? A ganarme un lugar, dije, bueno, ¿qué es lo que a ellos, en dónde ¿qué espacio hay libre? Vaya. O sea, ¿qué es lo que les da miedo hacer? ¿Qué es lo que ellos no quieren hacer? Y entonces ahí estamos como en la etapa de lo analógico a lo digital, ¿no? Entonces empezaron a salir muchas consolas digitales y todo el mundo le tenía un miedo y un respeto de, no, yo no sé. Entonces dije, me voy a especializar en eso y me vale. Entonces o sea, me aprendí todas las consolas digitales y empecé a dar pues capacitaciones. Entonces me empezaban además sé hablar inglés, ¿no? Entonces eso también fue como que me abrió el camino. Entonces me empiezan a mandar con las consolas, porque yo me hice experta en muchas que incluso nadie en México sabía, ¿no? O sea, ni hombres, ni mujeres, ni nadie. Entonces, obviamente tuve apoyo de muchos colegas que me capacitaron, pero entonces me metí por ahí y luego dije, bueno, voy a hacer sistemas porque estoy en house, ¿no? Entonces empecé a especializarme haciendo diseño y optimización de sistemas para refuerzo sonoro. Entonces ahí fue donde empecé
me empezaron a contratar para mi primer tour, que fue Zoé en el Unplugged, por ejemplo. Ese fue mi primer tour, que fue uno de los más importantes de México hasta la actualidad y hermoso, ¿no? Y de ahí, pues bueno, empiezo a dar el salto a mezclar en sala y después ya monitores y pues de ahí empecé ya a moverme en la industria, vaya. Yo sinceramente apoyaba a las mujeres mucho antes de Soundgirls, ¿no? O sea, como que no tenía nombre, yo era yo apoyando a mis colegas que éramos bien poquitas, ¿no? O sea, realmente en esa época estábamos dos, o sea, como profesionalmente que yo conozco, seguro hay más, y era Jimena Montenegro, chilena, y yo, o sea, y de ahí era como de, pues muy pocas. Entonces, estoy hablando hace, no sé, muchos años, casi 20 tal vez. Entonces, con Soundgirls de pronto me empiezo a meter en redes porque pues obviamente las escuelas, por ejemplo, soy muy geek, entonces a mí me encanta estudiar, me encanta actualizarme y un trauma que tuve es que no había escuelas de audio en ese entonces. O sea, pues no es como que no quisiera estudiar, es que en dónde estudio. O sea, no había, y no hay libros en español, no había, o sea, ahorita es mucho más accesible, pero antes no había, o sea, te tenías que ir como a la fotocopia, ¿no? Y a pedir libros físicos y a sacarles copias, y era muy poquita la información. Entonces, yo empecé, pues, a tratar de conseguir lo más que pude, y de ahí, justamente, empecé a tener como estos contactos a otras, este, pues, organizaciones, asociaciones, y ahí fue donde descubro Soundgirls. Y como las 1000 miembros que hay, me anoté, hice mi perfil, subía mis fotos, me compré mi playera, y todo, pues, muy bien, hasta que, después de unos, no sé, un par de años, tal vez, que yo fui, pues, que yo estaba un miembro más, eh, justamente con Zoe, llega la consola, la Solid State Logic a Latinoamérica. En realidad fue la primera consola, incluso de Estados Unidos, ya en tour, y me mandan a mí pues, entrenarme, ¿no? Junto con otro ingeniero, y y bueno, ya pasa el tour y en eso Solid State Logic dice, bueno, queremos dar un curso a Soundgirls en Estados Unidos, pero queremos darle una vista de como un enfoque femenino a SSL. ¿Quién es la mujer que más ha utilizado esa consola? Y entonces sale mi nombre. Entonces me dicen, háblale y dile que pues si nos puede ayudar y tal, no sé qué. Entonces me hablan y digo, por supuesto, yo feliz. Entonces me voy a Estados Unidos a dar ayudar a dar este entrenamiento, y ahí es cuando conozco a Carrie Kais, cuando conozco a más ingenieras, y en realidad ahí fue la primera vez que yo me senté con mujeres a hablar de audio, o de la industria, o de sonido, de música. Nunca había experimentado esto, y fue un shock para mí, o sea, increíble, pero horrible. Increíble porque fue como que sí se puede, y horrible fue porque, eh, ¿por qué lo tengo que experimentar fuera de mi país? O sea, ¿por qué no podemos hacer esto en México, en español, con mis compañeras, con nuestra realidad, ¿no? Porque al final también vivimos realidades diferentes en diferentes, o sea, en otras, partes del mundo. Entonces, dije: "No, es que esto lo tenemos que hacer en México, o sea, tiene que pasar, pues, no es posible". Entonces, ahí nace la idea, en donde Kerry me dice: "Bueno, si quieres, pues pues sí, o sea, tú sé la representante de esta organización en México". Dije: "Okey, perfecto". Y me regresé, pero no tenía idea, la verdad, de qué conlleva todo esto y las responsabilidades, pues, y obviamente muchas cosas que hay que hacer y que he hecho, hermosas, ¿no? Pero también bastante, pues, fuertes, ¿no? Creo que, o sea, sí el escuchar, el dar la voz, el apoyar,
el unir, ¿no? A comunidades, pues, es muy bonito, pero sí requiere, pues, mucha dedicación y también, fuerza espiritual, ¿no? O sea, como de una para siempre tener pues sí, como la fuerza de seguir adelante, ¿no? Que en realidad, no, Soundgarns nace en la Expo Soundcheck, porque yo cuando regreso de Estados Unidos, pasan 2 meses y fue como de, pues, no sé, o sea, no sabía realmente cómo convocar y cómo, o sea, es muy difícil, o sea, realmente hacer una convocatoria seria es complicado. Entonces, y más si no tienes el conocimiento, ¿no? De cómo hacer. Entonces, en ese momento dije: "Bueno, ¿y ahora qué hago?". O sea, ya represento a Soundgirls y conozco a una mujer. Entonces, pues, le hablé a mi amiga. Le digo: "Jime, pues, vámonos por un café o una chela o a ver qué, y vamos a platicar de audio". Y entonces me fui con ella y así fue que empecé a buscar a más mujeres, pero en eso llega la Expo Soundcheck. Entonces dije: "Bueno, ¿qué tal si para tener más convocatoria, nos prestan, nos otorgan, nos ceden un lugar en la expo?". Entonces, voy a hablar con Jorge Urbano, gracias a Nisa, que me pone en contacto, y le planteo todo, a ver, esto es Soundgarden, esto soy yo, esto son lo que queremos hacer y pues, ¿qué te parece si me das un espacio pequeño? Y entonces, la primera vez fue un espacio de 3 por 3 metros, o sea, o sea, literal era una mesita y puse una consola con audífonos para que, así, consola micro, mini, y para que las chicas fueran a mezclar. Natalia Lafourcade está trabajando yo con ella. Natalia me prestó unos stems para mezclar su nuevo disco, que en ese entonces era Hasta la Raíz, y también Zoé, que, pues, también está trabajando con ellos. Entonces, pues, me dieron unos multitracks y, pues, ahí estaba, ¿no? Y entonces o sea, siempre le he querido dar porque esto es la visión también de Soundgirls, ¿no? De educar y de compartir. Entonces, pues, no nada más es ir a hablar, sino que es, bueno, aquí están las herramientas para que puedas literal tocar y aprender, ¿no? Pero la primera vez fue así en el pasillo ¿sabes? De hasta arriba. Me acuerdo perfecto que nos quedaba el baño así a la vuelta, entonces era increíble, 3 por 3, y fue un éxito. Al final, muchas chicas llegaron, fue todo un boom de qué es lo que está pasando. Vi mucha reacción, por ejemplo, de compañeras que a pesar de que éramos puras mujeres en el espacio, les daba miedo, ¿no? Les imponía acercarse a hablar. Entonces yo me acercaba, a ver, ¿quieres decirme algo? Sí, sí, es que sí estoy interesada, pues vente, ¿no? Entonces tenías como que ir a jalártelas porque pues estaban ahí como satélites de que quiero, pero no quiero. Entonces cada año ha pasado, pues ha sido diferente, ¿no? Nos hemos ganado también los espacios, no solamente en la expo, sino en otras escuelas, universidades, en ferias internacionales, en latinoamericanas, ¿no? Porque ese también ha sido una labor que me he puesto, muy, muy claro de que Soundgarden sí es una organización estadounidense, pero quise darle ese peso y lugar al habla hispana y a las mujeres latinoamericanas, para que no solamente sea es que las extranjeras, son las que saben, sino que hay que generar comunidad en español, comunidad femenina en español y obviamente técnica, ¿no? Y creativa también. O sea, porque creo que justamente es eso, la coherencia. Y cuando empecé adentrarme mucho más a todo este proceso en México, eh, de pronto fue como de, bueno, sí necesito entender y me gustaría, conocer a estas otras organizaciones, asociaciones, que al final son muy importantes
porque pues uno es equipo, al final todas vamos para el mismo lado, entonces hay personas que tienen, no hay mujeres que tienen pues otras, em, pues otra visión, ¿no? En el mundo del audio, del sonido. En este caso con Chingona Sound encajé perfecto porque, pues, o sea, las conocí desde hace, porque aparte es eso, o sea, creo que con ella también fue mi aproximación como muy sutil y es que lleva años, o sea, llevamos años trabajando, o sea, llevamos años en comunicación, pero fue la primera vez que trabajamos como tal. La expo pasada las invité como músicas, o sea, fue la primera vez, pues les dije, bueno, vengan y toquen en el boot de Soundgirls. Y en esta ocasión, como también veo que meten las manos y que quieren aprender, porque al final creo que eso es lo que a mí me llamó la atención, que tanto Jam de Morras, por ejemplo, Chingonas, que son las más fuertes y las más serias, em, este, o sea, tienen como ese enfoque de querer aprender y que siempre me buscaban, ¿no? Siempre me decían, oye, Caro, tengo la duda de qué curso tomar, ¿me conviene este o me conviene el otro? Entonces yo soy una asesora, o sea, no sabes cuántas pues, llamadas tengo, mensajes de, ¿qué escuela me recomiendas? ¿Qué curso me recomiendas? ¿Cómo puedo empezar? Y entonces, justo con ellas y el ver su evolución, pues fue como, hermoso. El hecho de tener un espacio como el que tiene Soundgirls, ¿no? Actualmente, pues se me hizo muy bonito compartir y ayudarnos. Entonces, por eso es que abrir las puertas, porque siempre están abiertas, a quien quiera, sumemos, ¿no? Entonces, pues el hecho obviamente que estén aquí presentes, pues es maravilloso. Y eso, coherencia. Creo que esta expo, esta participación en este proceso que está Soundgirls es de mucha coherencia en muchas cosas, ¿no? Pero de entrada, de que pues hay un montón de mujeres ya interesadas en aprender ya profesionalmente, que eso somos mentoras, ¿no? O sea, hay dentro de la expo y de las actividades que hacemos en Soundgirls, por ejemplo, está esta parte de mentoras, en donde, por ejemplo, en la expo hay cabezas de área que adoptan a niñas o jóvenes que apenas están estudiando y entonces les enseñan esa parte. Y al día siguiente tal vez la que estaba en front house ahora se va a escenario y luego monitores y entonces, o a video, porque también estuvo ahí, o sea, VJ, iluminación. Entonces, pues es como todo un combo, producción también, stage manager, o sea, era realmente una recreación de, de lo que pasa en un festival, solo que en un salón pequeño. Estamos desarrollando ya, y siempre ha sido así, pues obviamente participaciones y entrenamientos que pues van de la mano al aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotras durante el año tenemos varios programas, entre ellos, por ejemplo, justo apenas se llevó a cabo las primeras sesiones de mentoras, que es invitar a chicas ahora a nuestros shows. Entonces, llevamos a chicas, o sea, como que dentro de la plataforma es de, bueno, ¿quieres tomar una mentoría o quieres ser mentora? O las dos. Hay chicas que dicen, bueno, yo quiero ser mentora, pero también quiero tomar mentoría. Entonces, es esta comunidad en donde tenemos, pues una forma de comunicación en donde también nos damos como consejos, en donde hay una oportunidad laboral, en donde hay oportunidad de aprender, ¿no? En cursos. Hoy en día ya tenemos unos espacios em, bastante interesantes que todavía no puedo eh, compartir, pero muy pronto, en donde vamos a poder hacer pues más actividades, pero básicamente pues estamos activas en becas, por ejemplo, en el extranjero también, que eso es una ventaja muy grande, em, que pues no nada más es en México, sino pues también te abren la oportunidad a irte
al extranjero, ¿no? También para capacitarte, porque tenemos también varios aliados, ¿no? Como Mix with the Masters, como eh, Women's Audio Mission, She Knows Tech, ¿no? O sea, como varias organizaciones, RMS, ¿no? PI Audio, que pues estamos haciendo también más equipo con organizaciones latinoamericanas y de habla hispana, porque es también con Iberoamérica, ¿no? En España. Entonces, pues se está haciendo una gran comunidad que muchas chicas han aprendido, se han impulsado a muchas mujeres y me da muchísimo gusto ver la evolución de muchas colegas que me acuerdo que llegaban de, oye, es que no tengo trabajo y no puedo y no, ¿cómo no? Y pues ahora ya están en otros lados, ¿no? Entonces, pues sí, eso es básicamente lo que seguimos haciendo día con día con Soundgirls, en específico en México, que también algo interesante que mencionar es que México, hablando de Soundgirls, obviamente, ha realizado actividades que ningún otro capítulo en el mundo hace. Por ejemplo, em, esta comunidad, por ejemplo, de em, apoyo psicológico, de apoyo, porque también tenemos psicólogas, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de acoso sexual, de violencia interfamiliar, de violencia o sea, física. em, sí tenemos como apoyo en instituciones, ¿no? Soundgirls es el único capítulo que se presenta literalmente en una expo, o sea que sí tiene un espacio también. Y pues bueno, y colaboraciones con otras organizaciones, que pues eso es lo que da sentido a realmente colaborar.